Hola, bienvenidos a Diálogos. Bueno, esta vez estamos con un ex presidente del Banco Central argentino, ex ministro de Economía. Estamos con José Luis Machinea. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, un gusto estar aquí Un con gusto para usted. nosotros, Carlos. Aquí es una manera de decir. Sí, estamos en Pero una, estar con estamos en una ustedes, sí. virtualidad rara. Estamos en una Una virtualidad virtualidad. rara. Sí, Bueno, sí. José Luis, estábamos hablando un poco de Alfonsín antes de comenzar la charla, pero con lo que me gustaría comenzar quizás es con un poco de tu recorrido intelectual, ¿no? Quizás en toda tu trayectoria como economista tuviste certezas académicas, como habrás tenido también desencuentros, habrás cambiado de pensamiento. ¿Cuáles fueron tus mayores influencias? ¿Cómo te definís actualmente? ¿Qué libros recomendás? ¿Qué libros te influyeron? Ah, bueno, yo hice, yo estudié economía en Argentina, en la Universidad Católica Argentina. Ahí me recibí de licenciado en economía. Y poco después tuve una beca del Banco Central, junto con otros, éramos 10 economistas argentinos que salimos en ese momento, y yo fui a Minnesota, así que estuve en Minnesota 2 años y medio, saqué, hice un máster y la candidatura al doctorado, y volví años más tarde, varios años más tarde, a hacer la tesis. Y bueno, en el interín trabajé en el Banco Central, porque la beca era del Banco Central, así que la obligación era volver al Banco Central. Y entonces en el Banco Central trabajé en investigaciones económicas, después trabajé en una gerencia de temas monetarios, no, temas fiscales, y después volví a ser gerente de investigaciones económicas. Y en su paso por Minnesota, ¿recuerda que la enseñanza tenga una orientación puntual en alguna escuela de pensamiento, en alguna teoría particular, monetarismo, etcétera? Sí, no, cuando yo estudié, ya hace un tiempo, era una cosa relativamente equilibrada. ¿Por qué digo relativamente equilibrada? Porque cuando volví para hacer mi tesis, los que daban ya macroeconomía eran, tratando de acordar, señores, muchas de expectativas racionales, ¿no es cierto? Ahí estaba Sargent, ahí estaba Wallace, señores de expectativas racionales. Así que intenté tomar unas clases con ellos, y después de 5 clases, de entender poco, porque solamente había matemáticas y poca discusión de economía, y no me interesaba demasiado, y por lo tanto yo estaba haciendo la tesis sobre otros temas, así que la dejé. Pero cuando yo estaba era una cosa relativamente equilibrada, o sea, la gente que yo tenía de profesor en macroeconomía era una persona de Yale, o sea que siempre tiene una visión distinta justamente a la de Chicago, ¿verdad? Así que mi formación fue de ese tipo, yo diría una formación, una economía en una universidad de Estados Unidos, de buen nivel como era Minnesota, pero que en ese momento tenía una mezcla de algún monetarista, pero más bien una visión más keynesiana, o si ustedes quieren, un poco más neutral, ¿no? Esa era la mirada que de en Minnesota. Y cuando volví a la Argentina, volví al Banco Central a esas tareas, y aparte daba clases. El Banco Central en ese momento tenía un curso de economía, que teníamos alumnos del sistema financiero de alguna manera, y yo daba macroeconomía. Y la macroeconomía que daba era una macroeconomía básicamente con una mirada más keynesiana, si ustedes quieren, que de otro tipo, ¿no? ¿Se llegó a interesar por cuestiones más profundas de los fundamentos de la economía, como ser epistemología de la economía o tratar de indagar sobre los conceptos básicos, sobre las bases mismas de la economía, o más bien se centró durante su formación en resolver problemas prácticos, cuestiones más pragmáticas, matemáticas? Sí, sí, no, más bien eso, y historia económica y historia económica argentina, que es una de las cosas que enseño ahora, más bien sobre eso, digamos, ¿no?
Bueno, nosotros estábamos hablando previamente a esta charla, cómo se formó el grupo que diseñó el Plan Austral, ¿no? Me gustaría hablar del Plan Austral en su contexto, por qué nació el Plan Austral, y ya que hablamos de historia económica argentina, los fundamentos por los que nació el grupo que se seleccionó para poder trabajar en este plan, por qué se seleccionó a esa gente, y bueno, básicamente su auge y su decadencia, ¿no? Todos conocemos el final. Sí. Bueno, nosotros estábamos en la Secretaría de Planificación, yo había ido ahí con Juan Zurril, cuando nombran a Juan Zurril, cuando asume Alfonsín, lo nombran a Juan Zurril secretario de Planificación, y él lleva 3 o 4 personas, uno era Adolfo Canitrot, que era como su segundo, y después estábamos 2 economistas más. Uno era Ricardo Carcioffi, que se dedicaba más bien a las situaciones fiscales, y yo que me dedicaba más bien a cuestiones macroeconómicas, para llamar de alguna manera, dentro de la planificación, y estaba Juan Carlos Torre, que era el cientista político, con el cual charlábamos mucho, obviamente, sobre la interacción entre la economía y la política. Así que por ahí comenzamos, estuvimos ahí desde diciembre del 83 hasta febrero del 85. Febrero del 85 Juan Zurril tenía un departamento ahí y nos había prestado el departamento porque nadie tenía un peso, 10 días a cada uno, 10 días a Adolfo Canitrot, 10 días a mí y 10 días a Ricardo Carcioffi. Ahí me tocaron los segundos 10 días, me quedé con la mitad de las vacaciones porque ahí nos llamó Alfonsín porque lo nombró a Juan ministro de Economía. Y entonces eso fue el 18 de febrero, y a partir de ahí escribimos un libro sobre proyecciones de mediano y largo plazo en la Argentina y algunas ideas de cómo pensamos y las cosas prioritarias para el mediano y largo plazo. Y bueno, y fuimos a Economía, y ahí Juan era ministro, obviamente, Adolfo era el secretario, yo era el subsecretario de Economía, y Ricardo Carcioffi era el secretario de temas fiscales, o como si fuera el secretario de algo parecido al secretario de Hacienda. Y bueno, pero claro, ahí la tarea ya era otra y empezamos a pensar qué hacíamos. Eso fue, como digo, el 18 de febrero. Tardamos un mes, empezamos a dar vuelta para un lado, para el otro. Varios de nosotros nos conocíamos y por lo tanto habíamos ya hablado de los problemas de la economía argentina meses antes, digamos. Nos reuníamos con Ernesto Feldman, con Juan Sommer, con Roberto Frenkel, con Adolfo, y me estoy olvidando de Daniel Heyman. 2 o 3 más. Daniel Heyman. No, en esas reuniones previas no estaba Daniel, y 2 o 3 personas más, no me acuerdo. Pero bueno, la idea es qué se puede hacer. Y entonces ahí teníamos algunas ideas que había que tratar de avanzar con una idea de un tratamiento de shock, pero ideas no muy maduras, ¿no? Ideas más bien charlas, no digo de café, pero de ese tipo. Así cuando llegamos ahí nos pusimos a plantear esto. Este tema de qué hacer es un tema que se discutió entre 4 personas, que fueron Zurril, Adolfo Canitrot, Mario Broderson, que si bien estaba en el Banco de Desarrollo, más tarde estaría en la Secretaría de Hacienda, y yo. Los 4 discutimos esto. Algunos de nosotros teníamos la idea de ir más por un tratamiento shock, no todos, pero bueno, fuimos hablando, interactuando los pros y las contras, y finalmente se decidió fue Juan, por cierto, ir por el tratamiento de shock, ¿no? Y entonces nos empezamos a pensar, bueno, esto requiere hacer ciertas cosas, ciertos deberes antes de entrar a un tratamiento de shock. Y teníamos como 4 deberes, nos pusimos en ese momento. Uno era
que estamos convencidos, conociendo otros planes de estabilización y los problemas que habían tenido, que establecer ciertos precios relativos que estuvieran en razonable equilibrio era esencial, porque si no uno no podía empezar un plan de estabilización y a los 2 meses empezar a corregir los precios relativos, porque el plan de estabilización, recordémonos que la inflación estaba yendo al orden del 25%, ¿no? 25 a 30% mensual. Mensual, claro, Estamos sí, sí. hablando. Sí. Recordemos, ¿no?, Claro. que del 75 Entonces, hasta el 82 había más de 100% de inflación anual. sí, sí, del 75 al, sí, al 80, hubo 75, no, hasta el 80 no, yo diría que casi hasta el 90, de 75 al 90 hubo durante, ¿no? 75 al 90 la inflación bajó una o 2 veces, bueno, una puede haber sido al final del gobierno de la dictadura en el 90 y después nosotros en el 86 bajamos a poco menos de 100, pero si no estuvo arriba de 100 todo su tiempo, ¿no? Y esos fueron del 75 hasta el 90, digamos. Y bueno, y entonces la idea es, ¿cómo se hace? Bueno, dijimos, bueno, una cosa que tenemos que establecer son precios relativos que sean que nos den un poco de aire, porque sabíamos si poníamos precios relativos que estaban muy atrasados, al poco tiempo íbamos a tener que moverlo y se acababa la estabilización. El segundo criterio que nos pareció que teníamos que tener era tener un déficit fiscal obviamente más bajo. El déficit fiscal estaba en el orden de 8 puntos y medio del producto, cuando asumimos. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto es los intereses que tenía que pagar la Argentina en ese momento por la deuda que tenía? Acordémonos que la tasa de interés no era como ahora 1%, ¿eh? Se parecía 8, 9, 10, 12%. Veníamos de una estabilización en Estados Unidos donde las tasas de interés habían llegado al 17% en la época de Volcker, ¿sí? Entonces la tasa de interés no era tanto si uno estaba muy endeudado o poco endeudado, si las tasas de interés eran las que eran, digamos, ¿no? Y entonces nosotros llegamos a la conclusión, no muy científica, pero dijimos, de los 5 puntos que tenemos que pagar, eran 5 puntos, y vamos a pagar la mitad. Y vamos a hacer el acuerdo que hagamos, es un acuerdo donde vamos a pagar 2,5 puntos del producto de intereses y el resto no lo vamos a pagar. No vamos a pagar, no es decir que no lo pagáramos, sino que formaba parte de la deuda futuro, digamos, pero en el corto plazo no nos afectaba. Entonces, esa fue la segunda cuestión que teníamos claro, que con esa situación que había que bajar el déficit fiscal. La tercera cuestión es que tenemos que conseguir apoyo externo, ¿no? Nosotros veníamos básicamente de la academia y nos conocían nuestras madres con un poco de suerte, pero no mucho más, digamos, ¿no? Necesitábamos algún apoyo de afuera, más que apoyo diría primero alguien dijera, che, lo que están haciendo estos muchachos es razonable, pongámoslo así. ¿Eh? Es decir, cierta manifestación de prensa que les diga, vamos por un buen camino, lo que después sí tuvo Vamos por un Menem. buen camino, no, y en este caso de afuera, ¿eh? Esto era básicamente no solamente el Fondo Monetario, sino el gobierno de Estados Unidos. Esto nos parece razonable. Y la cuarta cosa que había que hacer era evitar, si vamos a bajar, como era nuestro intento, ¿no? Bajar la inflación de casi 30% al 2%. Digamos, ¿qué pasa cuando uno baja una inflación de 30 a 2%? Hay señores que se endeudaron al 30%, otros que pusieron un depósito al 28%, otros que eran todas operaciones estaban en dólares, quiere decir, los alquileres que se renovaban todos los meses, ¿bajo qué criterio? Era la inflación del mes pasado. Si la inflación del mes pasado era 30, yo le cobraba 30 al próximo. Claro, si pasamos de 30 a 2 y tenía que pagar el señor 30, estaba liquidado. Y como esto con todas las deudas comerciales, con todo, por lo tanto, bajar la inflación de 30 a 2, vamos a poner esos 32 como números exactos, implicaba que teníamos que hacer algo, si no la transferencia de recursos dentro de la sociedad era extraordinaria. ¿Se entiende, no? Sí.
Y entonces esta era nuestra cuarta tarea. Esas eran las cuatro tareas que teníamos, las 4 tareas que teníamos por delante, ¿no? Un conjunto de precios relativos razonables de entrada, un déficit fiscal razonable de 2,5 puntos que podíamos financiar, y vamos a financiar no pagando una parte de los intereses de la deuda. Una tercera tenía que ver con apoyo externo, y una cuarta teníamos que encontrar los mecanismos para evitar una enorme transferencia de recursos cuando uno bajaba la tasa de inflación muy fuertemente. Bien, de ahí arrancamos, ¿sí? Y entonces, esos eran los criterios, y entonces empezamos a buscar gente que nos ayudara. Era todo muy secreto, obviamente, y entonces buscábamos personas de confianza. Entonces, a mí me pidió el ministro que yo organizara, tenemos que armar grupos, un grupo que se ocupara de este tema, la situación monetaria y las transferencias. ¿Cómo íbamos a hacer para evitar esto? Un segundo que de la parte fiscal, ¿cómo íbamos a hacer para bajar el déficit de 8 al 2,5? Uno que tenía que ver con el sector externo, ¿no? Otro que tenía que ver con, ¿quién va a ser? Con las empresas públicas, ¿no? ¿Cómo hacíamos con las empresas públicas? Bueno, y ahí hubo un grupo de gente, digamos, a ver, cuando hablamos de los temas monetarios estaba un muchacho muy amigo mío que falleció, que era Ernesto Feldman, Roberto Frenkel y Daniel Heitman. Esos eran los tres que estaban junto conmigo, nos reuníamos, no sé, 2 veces por semana. Después había un grupo de temas fiscales donde estaba Ricardo Carciofi y una persona de Hacienda, Eduardo Castellano, un tipo fantástico, que falleció después al poco tiempo. En el sector externo nos ayudaba Juan Sommer, que era uno de los que había salido con la beca que salí yo, del Banco Central, estaba en el Banco Central, era muy amigo. Y después estaba Ricardo Carciofi, bueno, ya lo dije, y después empresas públicas me ocupé yo directamente. En todos los casos yo me reunía con cada uno de estos grupos, dependiendo, o 1 o 2 veces por semana, y las empresas públicas las fui a ver yo. ¿Qué fui? Le voy a preguntarle a las empresas públicas. Señores, yo quiero saber qué tarifas ustedes necesitan para que el déficit sea 0. Luego que me digan, ¿qué tarifa necesitarían? ¿No? Y fui básicamente a YPF, fui a ¿cómo se llama? Agua y Energía, y alguna más, ¿no? Así se comenzó a armar el programa. Bien. Y la parte del sector externo, decidimos que teníamos que hacer una reunión con alguien relevante de Estados Unidos. ¿Qué era alguien relevante de Estados Unidos? El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos. Entonces pudimos organizar una reunión a través de un contacto que después tuvo más tiempo en contacto con nosotros, y tuvimos una reunión a la cual fuimos Surville, Mario Broderson y yo. Eso fue a mediados de abril, o sea, un mes más tarde. Un mes más tarde cuando empezamos a trabajar en el programa. ¿Y quién estaban del otro lado? Del otro lado estaba Paul Volcker. ¿Por qué estaba Paul Volcker, que era presidente de la Reserva Federal? Después les cuento por qué estaba Paul Volcker. Porque digo, Paul Volcker no está en reuniones cuando se junta en un país que tiene algunos problemas, ¿no? El segundo que estaba era obviamente el director gerente del fondo, que era de la Rosier, un francés, y el tercero que estaba, que yo tengo una traba con este hombre, no me acuerdo, debo tenerlo por aquí, porque yo escribí un documento, no sé si ustedes lo vieron, que es que escribí estando en el CEDES, estabilización, eso lo escribí en 1990, Stabilization, under the Fonseca Government. Y bueno, el tercero era el secretario, el subsecretario, o el secretario
subsecretario del Tesoro para América Latina, cuyo nombre no me acuerdo ahora. Muy bien. Y nos reunimos ahí, le contamos el plan austral, ¿no? Cómo vimos el plan austral. Esa reunión duró un total de 4 horas. Del otro lado estaban ellos 3 y había dos personas importantes del hemisferio occidental, el jefe y el segundo. El hemisferio occidental era el que tenía que ver con América Latina. Y bueno, y a las 3 horas, Paul Volcker me dijo, mire, yo me tengo que ir, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece perfecto el programa. Y eso ya marcó el rumbo, ¿eh? A partir de eso, la hora que quedó, nos quedamos charlando a ver cómo seguíamos, ¿no? Y cómo seguimos significó, entre otras cosas, que yo me quedé como 15 días más en Washington, discutiendo de una manera muy particular, ¿no? Hicimos dos programas económicos, uno usual, porque era todo secreto, por lo tanto no podíamos hablar con mucha gente. Entonces, yo tenía un grupo de como 5, 6, 7 personas de Buenos Aires, con la cual discutíamos con la gente del Fondo Monetario hasta las 5 de la tarde. El programa usual. Y a las 5 de la tarde nos íbamos y yo volvía con 2 o 3 personas. Seguramente alguno era Juan Sommer, a veces era Ernesto Feldman, y a veces era Ricardo Garcioffi, y teníamos una discusión en serio sobre el plan austral, 2 horas más tarde, ¿no? Ahora, ¿por qué era necesario que sea tan secreto si justamente un gobierno lo que necesita es el apoyo externo y lo que necesita es básicamente que el hemisferio occidental, bueno, en este momento, justamente en ese momento, particularmente en 1984, bajo la presidencia de Reagan, te dé justamente el aval, el ok, como que está todo bien encaminado? Pero ese aval lo teníamos, porque habíamos hablado con el segundo del Tesoro, ¿no es cierto? Habíamos hablado con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y con el director del Fondo Monetario Internacional. Lo que no queríamos que se divulgara, porque todo el éxito del programa tenía que ver con que fuera una sorpresa. Porque decían, miren, vamos a decir, nosotros vamos a dar de bajar la inflación de 32, por lo cual vamos a congelar los precios, etcétera, etcétera, se va todo al demonio. ¿No hubiese sido un shock de confianza, quizás? O sea, contrafácticamente. Era un shock de confianza, pero digo, si nosotros anunciamos que estamos pensando en un programa, ¿qué característica tiene el programa? Vamos a congelar los precios. Ustedes se imaginen el alza de precio. Vamos a congelar las tarifas, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Entonces, un programa requería que nosotros pudiéramos corregir ciertos precios relativos mientras nadie sospechara de que en algún momento íbamos a pasar a cero. Que la regla iba a ser cero. Esa era toda la historia. Por eso era secreto. Y entonces tuvimos este doble. ¿Por qué doble? Porque no podíamos publicar este programa antes de anunciarlo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo necesitamos que el momento que lo anunciáramos tuviéramos apoyo externo, y por lo tanto teníamos el otro programa. Esa era básicamente la regla. ¿Se entiende más o menos? Necesitamos tener un programa con el fondo. El fondo decía, estoy de acuerdo. Después, como pasó, una semana de día más tarde, corregimos ese programa por el verdadero programa, con el fondo. Y cuando se reunió con el FMI, ¿por qué dice que estaba el presidente de la Reserva Federal? ¿Cuál era la razón que quedó pendiente de explicar? Bueno, el presidente de la Reserva Federal estuvo y tuvimos una relación. Yo cuando me quedé 15 o 20 días más en Washington, por ejemplo, tuve 2 reuniones con él en su despacho, y después volví a ese despacho, pero en su despacho, sábado a la mañana, 10 de la mañana, los dos, Volcker y yo. Lo cual era, como se imaginan, muy emocionante para mí tener al señor Volcker, hablar con él los sábados a las 10 de la mañana. Él, para cómo estaba siempre con un tipo habano chiquito, y hablaba un inglés no tan sencillo, entonces entre el habano y cómo hablaba, yo tenía que agudizar el oído para entender bien lo que me decía. Me hablaba del mundo, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué estaba Volcker? Porque cuando ustedes suman en ese momento
y eso está en el documento este que yo le estaba hablando, le decía antes. Si ustedes sumaban, a ver, ¿qué es lo que había pasado con los bancos de Estados Unidos? Habían prestado a América Latina un montón de plata, un montón. Y en ese momento lo que había era que el total de préstamos de los 5 bancos más importantes a Brasil, México, Argentina y Venezuela, eso equivalía hasta 4 veces el patrimonio de algunos de estos bancos. ¿Sí? De tal manera que nosotros hacíamos default total, esos 4 bancos estaban en una situación cercana a la quiebra. ¿Se entiende? Y por eso la Reserva Federal estaba interesada a ver cómo arreglamos esta cuestión. Y fue de mucha ayuda. Después tuvimos... Él vino a la Argentina, y la verdad que se portó muy bien con nosotros, pero el origen de por qué estaba ahí es porque él tenía una preocupación con los bancos de Estados Unidos. ¿Y cómo se lleva entonces a cabo el plan austral? Entonces, bueno, está bien, había que corregir precios relativos, ya había una deuda, había déficit fiscal, había problemas con las empresas públicas. Ahora, el plan austral también permite corregir problemas monetarios, o sea, y termina teniendo inclusive una inflación bastante alta, supera los 70%, supera el 60% el plan austral. ¿Cuál fue el diseño detrás y, bueno, por qué al final termina siendo un intento fallido, como lo menciona el documento? Sí, bueno, nosotros, el programa fue inicialmente extremadamente exitoso porque la inflación bajó efectivamente al 2,5%, ¿no? Sacando el arrastre, cuando sacamos el arrastre de la inflación, se empezó a mover en el rango del 2,5%, y eso fue cierto durante todo lo que quedaba del 85 y los 3 primeros meses del 86. Así que estaba en línea con lo que pensábamos nosotros, ¿no? Es curioso que Israel hace un programa muy similar al argentino un mes más tarde. Y muchos nos han preguntado si habíamos hablado antes. No, ninguno de los dos había hablado antes, hicieron un programa muy parecido. La gran diferencia, ellos hicieron lo mismo, bajaron la inflación del orden del 15 a 20% al 2,5% por ahí por ciento. La ventaja que tuvieron ellos es que pudieron estabilizar de ahí en más, pasar de 2,5% lentamente después de varios años a inflaciones de un dígito, y nosotros no. Pero bueno, nosotros llegamos hasta ahí, y lo que pasó en ese momento es que desde el punto de vista fiscal la situación se empezó a deteriorar. ¿Y por qué se empezó a deteriorar? Por algunas medidas que tomó el gobierno, y algunos nos enteramos medio por los diarios. Una es que hubo, antes de las elecciones del 2000, ha sido de octubre del 2015, se dio un aumento de los jubilados del 15%, pero lo más importante posiblemente haya sido que, acuérdense el conflicto con los militares, ¿no? Estaban los juicios, estaba la tensión con los militares muy grande. El presupuesto de los militares había bajado del 4%, que llegó a estar allá en el año 78, 79, 4% por año del producto, había bajado a 1%, y aparte estaban los juicios, y por lo tanto en algún momento Alfonsín tuvo una presión, como después vimos que se manifestaba directamente en ciertas convulsiones internas, muy grande, y nos dijo: yo necesito dar algo, porque esta situación se está poniendo extremadamente conflictiva, y no lo dijo con esas palabras, pero era más o menos, y podemos estar cerca de un golpe, ¿no? Y entonces hubo que darle un préstamo que terminó siendo un aumento a los militares, creo, de 25%. ¿Sí? Y claro, al mes vinieron los maestros y los médicos a decir: pero ¿cómo le dieron a los militares aumento y a nosotros no? ¿Ah? De tal manera que cuando yo hice las cuentas alrededor del 4 de marzo, cuando hice las cuentas alrededor del 4 de marzo,
eh, me di cuenta que la duplicar en lugar de 2,5 era 4. Y entonces ya era casi imposible sostener esa situación, y a partir de ese momento empezamos a movernos de vuelta, que es decir, salimos del congelamiento, porque habíamos congelado precios, salarios, todo. 2 comentarios quiero hacer, volviendo un segundo para atrás. Lo que no les dije es cómo resolvimos el tema de la famosa tablita, como no sé cómo se llamó, el cambio de moneda, tuvo que ver justamente con eso, ¿no? Y ahí es donde, en esa reunión que teníamos con Daniel Heyman, Frenkel y el que vino con la idea esa de cómo podíamos hacer, fue Daniel. Y yo lo escribí en ese documento que tengo escrito, lo escribí que fue él el que vino con esa idea de cómo podíamos hacer esa conversión, ¿sí? Y la segunda cosa que quería decir es que, aunque suena medio ridículo, pero muestra la obsesión por el tema de los precios relativos, es que el precio de la carne estaba muy atrasada. La historia argentina tiene varios ejemplos de que cuando el precio de la carne sube mucho se arma un lío extraordinario, ¿no? Se caen los salarios, porque la carne representaba al menos del 15%, más entre el 12 y el 15% de la canasta de consumo en Argentina en ese momento. Y por lo tanto, no sabíamos cómo hacer para subir el precio de la carne. Entonces se nos ocurrió decir que el gobierno había decidido, dada la situación crítica del sector, comprar carne directamente. Y con eso conseguimos aumentar el precio de la carne alrededor de un 80%, y ponerlo todavía con problemas, pero a un precio razonable, y evitarnos el sacudón. Eso lo hicimos antes de iniciar el programa, evitar el sacudón posterior. Perdón, entonces volvemos ahora. Sí, la pregunta es... Sí, bueno, ¿cómo es que, a ver, ya estuvimos hablando, aparece un gasto hacia los militares, de repente los precios relativos comienzan a subir, los controles empiezan a fallar. ¿Cómo llegamos a la hiperinflación? Los controles, digamos, yo quiero decir, los controles eran muy relativos. Nosotros, la verdad, no teníamos ninguna capacidad de controlar nada. El control lo hacía la gente. Esta es la verdad. La gente se había entusiasmado y la gente era la que peleaba, digamos, en los negocios, ¿no? Esta es la verdadera historia. Y lo que pasó en ese momento en que, claro, como me dijo, yo fui a dar una charla, me acuerdo, a la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, muy bien, alrededor de octubre, y me dijo el presidente, ¿cómo andan? Fantástico, andamos muy bien, estábamos contentísimos, claro, porque esta fue una estabilización con una salida del producto rápidamente, salió a gran velocidad, y pues, estamos vendiendo muy bien. Digo, sí, qué bien, sí, entonces estamos aumentando los precios. Digo, ¿cómo que están aumentando los precios? Y sí, el señor estaba aumentando los precios porque había aumentado la demanda, y nosotros no teníamos capacidad de controlar, mucho menos a los minoristas. O sea, eso se empezó a deslizar de esa manera, y no queríamos dejar todo congelado, porque entonces se nos iba a atrasar el tipo de cambio, se nos iban a atrasar las tarifas, etcétera, etcétera. Claro, entonces, bueno, ¿qué es lo que lleva, digamos? Había una cosa también que había que mencionar, los paros, las marchas, ya un gobierno desacreditado. ¿Por qué se llega a una hiperinflación entonces? Bueno, es una larga historia, pero digo, un gobierno desacreditado con las marchas y eso no. Nosotros tuvimos 14 huelgas, digamos, la primera fue apenas lanzado el Plan Austral, y siguieron 14 huelgas. Ningún gobierno democrático tuvo 14 huelgas, organizadas por Ubaldini en su momento, que después, antes de morir, pidió disculpas, le pidió disculpas a los argentinos y a Alfonsín por lo que había hecho. Esos 14 para. ¿Por qué hizo tantos paros? Porque no existía el partido peronista. Había perdido las elecciones, por primera vez en la historia había perdido elecciones libres, y por lo tanto se había quedado sin líder, no había liderazgo dentro del partido peronista, y no lo hubo hasta que Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires en las elecciones intermedias del 87.
por suerte, con Cafiero se pudo empezar a hablar. Hubo una primera reunión de Cafiero con Alfonsín, esa reunión fue en mi casa, tuvieron Cafiero, Alfonsín, Surril, Eduardo Amadeo y yo. Cenamos y después ellos dos se fueron a otro lado y hablaron una media hora, 40 minutos, y a partir de ese momento se pudo establecer ciertas reglas de juego, cosas que no habían existido en ese momento, porque lo único que unía al peronismo hasta ese momento era pegarle al gobierno, porque no tenían otro objetivo en la vida. Cuando aparece un líder, eso permite el diálogo. Desgraciadamente eso duró poco, porque después Menem le ganó la interna a Cafiero, ¿sí? Entonces, esa es la historia. Lo que hubo sí es un desgaste durante todo ese tiempo, porque efectivamente la inflación comienza a moverse, nosotros empezamos por lo tanto, a movernos en términos de las tarifas, del tipo de cambio, etcétera, etcétera, y volvemos un poco, sin llegar tan lejos, pero volvemos un poco a la lógica de una inflación que es muy difícil de parar de vuelta y alcanza niveles de 6, 7, 8% mensual. Claro, en ese sentido ya se puede hablar de un descrédito, ¿no? Y una falta de confianza en las instituciones. A mí me gustaría ir a un trabajo suyo del año 2004, si mal no recuerdo, ¿sí? Que es Comercio, Inversión Directa y Políticas Productivas, en el cual analiza lo que fue la política argentina en los años 90. La pregunta estricta sería, si considera que en los 90, en la Argentina, se pensó a la sociedad bajo modelos neoclásicos. Si se pensó a la sociedad argentina a partir de las políticas económicas, a partir de ese encuadre. Sí, a mí me parece que yo quiero después terminar con la hiper, ¿no? Que no terminé de Alfonsín, pero lo hacemos después si querés. Pero, ¿por qué terminamos en una hiper, digamos, no? Una cosa es que había control y por qué terminamos en una hiper. ¿Te lo cuento ahora o si no lo contamos después? Sí, podemos pasar cronológicamente, terminamos con el tema de la hiperinflación, que yo también quiero hacer unas preguntas, y arrancamos con los 90. Dale. Entonces, la situación se estaba deteriorando, nosotros teníamos cada vez menor capacidad política y, bueno, menos credibilidad, por cierto. Nosotros, cuando digo nosotros, esto fue Surril, Broderson y yo, fuimos un día a la noche a renunciar. Tuvimos una larga charla con Alfonsín, dura por momentos. Bueno, pero no importa, pero finalmente no renunciamos, Alfonsín no quiso de alguna manera, pero la situación era mala, nosotros no teníamos credibilidad y no teníamos capacidad para tomar medidas adicionales, de tratar, entre otras cosas, de corrección del déficit fiscal y esto. Entonces, finalmente la situación estaba mal. Entonces hicimos el famoso Plan Primavera, que era un plan para llegar a las elecciones de una manera más o menos razonable, ¿verdad? Y eso funcionó por un tiempo razonable, pero ¿cuál era el problema? Primero es que teníamos elecciones, si mi memoria no me falla, en mayo, y nosotros teníamos poca credibilidad, vuelvo a insistir para que quede claro, y por otro lado estaba Menem, que decía Menem que iba a duplicar los salarios, iba a bajar los impuestos a la mitad, y que no iba a pagar la deuda externa por lo menos por 3 años. ¿Sí? Entonces, si ustedes son inversores y están en pesos, ¿qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Si somos inversores... Y en las encuestas Menem va ganando. ¿Y ustedes qué harían? Bueno, vamos todo... Bueno, básicamente con lo que pasó con las PASO. En las PASO argentinas del 2019. Habría un desmadre total en ese sentido. Eso es lo que empezó a pasar. Nosotros lo aguantamos. Yo era presidente de la Junta, puse las tasas de interés reales a niveles altísimas, del 3% mensual, 4% mensual, para parar el asunto. Lo paramos durante un tiempo y en algún momento ya la gente dijo, bueno, ya está, yo ya me voy. Y entonces cuando nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que eso se estaba yendo al demonio,
y estábamos perdiendo reservas, porque en ese momento no habíamos perdido reservas, inclusive habíamos ganado algunas reservas. Dijimos, bueno, antes de quedarnos sin reserva, hay que salir. Esa fue mi impresión. Lo invité al ministro a almorzar en el Banco Central. Siempre solíamos comer en el Banco Central porque era como un lugar más reservado. Tuvimos una charla, vimos, yo le conté cómo lo veía, él estuvo de acuerdo, por lo tanto tuvimos una reunión en Alfonsín, y alrededor de las 3:30 de la tarde fuimos a ver a Alfonsín, y ahí se decidió salir, dejar de vender en el mercado, y la consecuencia de eso fue un salto inflacionario muy grande. Ahora, ¿por qué llegó hasta donde llegó? Digamos, porque la gente se quedaba un poco más porque pagábamos tasas de intereses reales muy altas, pero cuando nos acercaba mucho a las elecciones, dije, bueno, yo me voy. Entonces, digo, a todos los problemas de debilidad, desconfianza, errores nuestros, etcétera, etcétera, se le agrega que la idea del que viene es que va a ser mucho peor, ¿no? Y la gente corre, ¿no? Y eso fue. Digo, yo creo que no hay hiperinflación, casi no hay hiperinflación, sino, bueno, por los problemas que ya sabemos, monetarios, etcétera, etcétera, pero con gobiernos débiles. Todas las hiperinflaciones son con gobiernos débiles, gobiernos que han perdido la guerra, gobiernos que no tienen más credibilidad. No hay hiperinflación. José Luis. Por eso, perdóname, por eso cuando hablan de hiperinflaciones ahora, hay expansión monetaria muy grande, etcétera, etcétera, pero si el gobierno tiene todavía el poder político grande, yo creo que hay alta inflación, pero no necesariamente hiper. Sí, perdóname. Justamente eso le iba a preguntar, que últimamente, bueno, en realidad no sé si tan últimamente, hace como 10 años más o menos, los economistas liberales más extremos, más cercanos a la ideología anarcocapitalista o minarquista, vienen prediciendo hiperinflaciones que, bueno, que vienen fallando constantemente, ¿no? Más conocido quizás el representante de esto que estoy diciendo, de Javier Milei, que hace muchísimo tiempo viene prediciendo hiperinflaciones y, bueno, no le pega nunca. Justamente tenía que ver con esto que usted decía, quería preguntarle qué condiciones creería usted que son necesarias en la actualidad o en el mediano o cercano plazo para que efectivamente se dé una hiperinflación, si eso es plausible, pero creo que con eso que dijo, creo que ya respondió bastante la pregunta. Bueno, todo es una cuestión de niveles, ¿no es cierto? Si yo emito, 17 veces la cantidad de dinero que hay, seguro que va a tener hiper, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda. El tema es que, ¿por qué? Habiendo emitido tanto como hemos emitido en los últimos 6 meses, yo creo que no hay, por ahora, chance de hiper. Hay 2 o 3 temas relevantes. Por un lado, como en las guerras, en las pandemias, lo que hay es un aumento en la demanda de dinero. Entonces, ustedes no van a ver países durante la guerra que van a hiperinflación. Van el día que acaba la guerra. ¿Por qué? Durante la guerra hay una característica. La gente acumula más dinero porque tiene miedo y entonces más vale tener unos pesos en casa, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa en Argentina, ¿no? La segunda cosa que pasa es que durante esas situaciones límites ustedes tienen mayor capacidad de poner controles por todos lados, ¿no? Como ponen controles por todos lados es más difícil, porque es más difícil, por ejemplo, comprar dólares, porque si le dejan a la gente comprar dólares, seguramente el dólar valdría mucho más, y eso sí generaría expectativas de que todo se va al demonio. Entonces digo, mientras existan esas restricciones, y durante el gobierno mantenga credibilidad, no creo que haya ahí, pero si ustedes me dicen, vamos a emitir en los próximos 6 meses la misma que emitimos en los últimos 6, le digo, bueno, todo tiene ciertos límites, ¿no? Llega un momento en que ya hemos casi duplicado la cantidad de dinero, si ustedes la quieren cuadruplicar, ya sería un milagro, como dicen, que no tuviéramos una situación de hiperinflación, pero en situaciones como esta, uno puede estar emitiendo mucho y por algo que es temporario, Esto quiere decir, cuando se termine la pandemia, se acaba el negocio ese, la gente quiere tener más dinero en su casa. Igual cuando se acaba la guerra, ¿por qué en Estados Unidos aumenta la inflación en el 46 y en el 47, después de la guerra? Ahí teníamos inflación parecida a la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación de 2 dígitos, llegó a tener, igual que la Argentina,
en el 46 y 47. En el 48 nosotros partimos y Estados Unidos empezó a regularizar. Por lo mismo, porque se habían acabado los controles de precios, porque la gente dejó de guardar tanto dinero en la casa, o sea, de demandar dinero, entonces no sobraba tanto dinero. Ahora, cuando se acaba la pandemia, cuando se acaba la guerra, eso cambia, ¿no? Porque desaparecen los controles, etcétera, etcétera. O sea que yo diría, ¿Cree que los asesores económicos del gobierno actual saben esto, están preparados como para tomar acciones post pandemia para evitar una hiperinflación, o lo ve como más desorganizado, más despreparado? es una pregunta difícil esa. Yo sé que hay algunos que son tan capacitados, ¿no? Me da la impresión que no todos, pero hay algunos que son tan capacitados. ¿Para ser optimistas o para ser pesimistas? ¿Usted qué dice? ¿Cómo optimista en qué sentido? ¿Y que tenemos que estar más o menos preparados para una hiperinflación o podemos estar tranquilos? No. Yo creo que hay gente que dentro del gobierno, los economistas, por lo menos del gobierno, que son conscientes de esto. Yo soy el ministro de Economía, ¿no? Yo creo que el ministro de Economía es consciente de que la situación fiscal tiene que mejorarse porque no es sostenible, ¿no? Pero no solamente él. Ahora, ¿es solamente un problema económico o es un problema político también? Entonces digo, Y creo que es más complejo todavía. No solo es un problema económico y político, sino internacional, ¿no? internacional porque... Sí. Y la pandemia no es exactamente en Argentina, La sino... pandemia, decimos la pandemia, no, pero digo, vamos a suponer que termina la pandemia, entonces estamos hablando del momento que termina la pandemia, y yo digo, bueno, ahí deberíamos regularizar. Y entonces vos me preguntás si yo entendí bien, pero hay gente que entiende que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Yo creo que sí, que entiende cuáles son los problemas, pero hay problemas, los economistas, los que definen la política económica, como ustedes saben, no son los economistas, ¿no? Normalmente. Son los políticos. ¿Los políticos en qué sentido? Hay economistas que los asesoran, que tienen mucho más peso en ciertos gobiernos, otros menos pesos, pero finalmente la decisión es política. Entonces, yo creo que si el gobierno hay ciertos consensos, estoy hablando en el gobierno en su conjunto, y queda muy claro cuál es el rumbo, y todos apuestan a ese rumbo, y hay una corrección, como creo que va a haberla, en la situación monetaria y fiscal, creo que no tiene por qué haber hiper ni nada parecido a eso, ¿no? Ahora, si los economistas pueden decir, che, yo creo que hay que bajar la inflación, etcétera, la inflación, digo, la expansión monetaria, porque ya es muy grande, no da para mucho más, etcétera, etcétera. Pero hay otras voces que dicen otras cosas y generan mucha incertidumbre. Bueno, eso se puede complicar, pero no es porque no exista gente capaz en el gobierno para ser consciente de eso. Ahora, ¿es necesario cambiar también un poco la definición de lo que es hiperinflación? Supongamos que este año, cuando se libere todo, terminamos, pongo un número, terminamos con 100% de inflación. ¿Bajo qué categoría se podría llegar a eso? Algunos economistas sugieren que eso ya sería una hiperinflación, otros sugieren que es simplemente alta inflación. No, eso es alta inflación. Lo que pasa es que en un país con la historia argentina, nosotros con el plan austral no teníamos hiperinflación. ¿Cuál es la diferencia entre una hiperinflación y una alta inflación? La diferencia entre una hiper y una alta inflación es que en la hiperinflación la gente se fija básicamente en una sola variable, que es el tipo de cambio. Si yo logro parar el tipo de cambio, que fue lo que pasó en la inflación, la hiperinflación alemana del 23, y hay una discusión teórica al respecto, creo que fue, sí, porque hubo ajuste fiscal, pero se logró con ese ajuste fiscal parar el tipo de cambio. Y eso dijo la gente, paró el tipo de cambio. Esa era la señal. En una alta inflación, como la que había en lo que yo estaba hablando recién, durante el plan austral, que eso era otro que 100%. La inflación estábamos en, no sé, 1000% anual. Sin embargo, todavía no era una hiper. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué no había una hiper? Básicamente porque los precios se fijaban en función de la inflación del mes pasado. Los salarios se fijaban respecto a la inflación del mes pasado. Entonces había ese rezago, y eso es alta inflación. Entonces esa es una inflación distinta, porque ahí yo tengo que controlar las expectativas. Las expectativas es el tipo de cambio
pero hay otras variables relevantes, el precio de la nafta, el aumento de salarios, entonces por eso había que congelar todo, que es lo que hicimos en el plan austral. En una hiper, básicamente lo que hay que hacer es parar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, diría, no, 100% de inflación yo no la llamo hiper. Lo que digo es que en un país con la historia argentina, cuando uno llega a 100, ahora la gente corre mucho más rápido de lo que corría hace 20 o 30 años, digamos, ¿no? Bueno, justamente, sí, pero justamente ahora sí se puede linkear con la pregunta que había hecho antes, que era, ya que justamente en los 90 lo que se ataca es el tipo de cambio y se baja considerablemente la inflación. En su libro Comercio, Inversión Directa y Políticas Productivas del 2004, usted analiza la Argentina de los 90. Mi pregunta era si se pensó a la Argentina en ese periodo, digamos, bajo un modelo neoclásico. No, bueno, a ver, hubo un intento en la Argentina en ese periodo, yo creo que tuvo cosas buenas y malas, ¿no? Esta idea de demonizar a todos, digamos, está todo mal, está todo bien, es muy típico de Argentina, ¿no? Digo, era claro que la sustitución de importaciones había acabado, no había margen para sustituir más nada, digamos, ¿no? Y por tanto había que salir. Era claro de que había que tener una mayor relación con el mundo exterior, digamos, ¿no? De eso tampoco tengo dudas, ¿no? Y había un problema seguramente de la eficiencia de las empresas públicas, y eso implicaba las posibilidades o la necesidad a veces de privatizar. Bueno, lo que hemos intentado en el gobierno de Alfonsín era privatizar parcialmente, ¿no? El 50% de la aerolínea y 50% de los teléfonos. O sea, había maneras de hacerlo, ¿sí? Pero algo había que hacer para mejorar la eficiencia, ¿no? Entonces digo, hay varias cosas que hicieron el gobierno de Menem que iban en ese sentido. ¿Cuáles fueron los problemas en ese contexto? Uno puede hacer eso, pero hacerlo demasiado bruscamente de un día para otro, y por lo tanto el impacto sobre la sociedad y sobre ciertos sectores puede ser excesivamente grande, ¿no? Segundo, uno puede hacerlo privatizando, pero con regulaciones, ¿no? Si uno privatiza sin regulaciones, como fueron las primeras privatizaciones de Menem, era cualquier cosa. Privatizar no había ninguna regulación. Después las que vinieron de electricidad y gas ya tenían regulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿había que hacer algo en ese sentido? Yo creo que sí. Ahora, si uno lo hace mal, quiere decir, lo hace de un día para otro, si uno lo hace sin regulaciones para las empresas que va a privatizar, y por lo tanto se convierte automáticamente en monopolios, ¿no? Y dejo que fijen las tarifas que les parezca, es un disparate. Entonces, yo creo que había, y la apertura económica, yo creo que había que moverse a más apertura económica. Ahora, si la apertura económica se hace con un tipo de cambio atrasado, que fue lo que pasó ahí, terminan cayendo muchas más empresas que las que que se podían haber salvado con situaciones de tipo de cambio un poco más alto. O sea, depende cómo, no solamente qué se hace, sino cómo se hace. Pero que había que moverse a una economía un poco distinta a la que teníamos en el pasado, yo creo que sí. Sí, más o menos lo mismo nos había dicho Oscar Oslak cuando lo entrevistamos. Creo que en eso están totalmente de acuerdo, ¿no? No sé si está de acuerdo, Facundo, que el análisis es más o menos el mismo. Sí, aparte Oscar Oslak formó parte del gobierno de Alfonsín también como asesor, Sí. así que habría Sí. como un consenso acá. Sí. No, claro, sí. No, digo, desgraciadamente en la Argentina se demonizan todos los periodos y las políticas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es eso, ¿no? Claro. Justamente uno de los agentes más demonizados, quizás, en los que hay casi un consenso general en la sociedad argentina de que obró de alguna forma mal, es justamente también un invitado que tuvimos a este programa, que es Domingo Cavallo. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de Cavallo? ¿Merece realmente ese repudio que gran parte de la sociedad, principalmente, bueno, ya lo sabemos, los sectores peronistas,
que le adjudican más o menos todo lo malo de los 90, una década demonizada. ¿Considera que esto es justificable o que hubo varios aciertos o buenos No, diagnósticos yo y buenas... creo que también, aún en el caso de Cavallo, yo tengo diferencias con Cavallo, pero la demonización de Cavallo me parece absolutamente exagerada, y el maltrato también. Bueno, el maltrato me parece mal siempre, ¿no? Digamos, los famosos scratches argentinos. ¿Eh? Los de izquierda están a favor cuando se escrachan a los de derecha, y a la inversa. Todo es un disparate. Y en el caso de Cavallo no merecía eso de ninguna manera. Así que, ahora, yo no quiero decir eso que yo estoy de acuerdo con todo lo que hizo Cavallo. Hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo, y en su momento lo dije públicamente, tuve discusiones con él, digamos, pero de vuelta, toda la historia argentina se vuelven todos blancos y negros, ¿no? Y los buenos y los malos. Y bueno, y yo creo que hay que pensar un poco más en ciertos grises. ¿Considera que la convertibilidad fue una idea acertada, más allá de cómo se llevó a cabo? ¿Era una idea viable, interesante, acertada? Yo creo que, a ver, ¿cuál fue la lógica de la convertibilidad? Hasta donde yo sé. La realidad es, miren, una cosa que dijo Dornbusch, ¿no? Este economista, famoso economista de Estados Unidos que falleció, pero dijo, miren, los argentinos son alcohólicos, y por lo tanto no hay que dar un poquito de alcohol, hay que prohibirles el alcohol. Y prohibirles el alcohol es prohibirles que impriman dinero. Bueno, él tenía una lógica, una razón, digamos, ¿no? Porque la verdad que habíamos hecho ciertos estropicios considerables. El problema de la convertibilidad es que es el patrón oro, es muy parecido al patrón oro. Y el patrón oro, ¿por qué lo dejábamos de lado? Se dejó de lado en los 30 simplemente porque era un esquema muy rígido. Era un patrón oro que funcionaba mientras los precios y los salarios eran muy flexibles. Ahora, cuando aparecieron los sindicatos y los salarios comenzaron a ser más rígidos, y lo mismo pasa por lo tanto con los precios, ya no existía esa flexibilidad en la economía. Entonces, llegar a insistir que vamos a tener economías flexibles cuando ya no hay condiciones para economías flexibles es un error. Podía haber andado, en parte anduvo, ¿no? El siglo XVIII y parte del siglo XIX, pero después ya no. Entonces, uno puede ponerlas por un tiempo, pero no puede permanecer con eso, porque cuando uno tiene un shock externo muy grande, como tuvo la Argentina realmente, que eso fue lo que pasó en el 88 y 89, no, en el 98 y 99, caen los términos de intercambio, el mundo empeora, etcétera, etcétera, Brasil devalúa, nosotros no tenemos ningún instrumento, no podemos mover el tipo de cambio para combatir la situación. Entonces, yo no creo que sea un esquema que haya que adaptar, definitivamente. Pero entiendo la lógica. Bueno, ahora, vamos a ver si nos podemos disciplinar, digamos, ¿no? Ahora, José Luis, justamente a ese lugar es donde me gustaría ir. Tenemos tequila, bueno, el tequila más o menos se salió. Después tenemos crisis asiática, crisis brasileña, crisis rusa. Y en tu desempeño como ministro de Economía, ¿crees que hubiese sido posible flotar en ese momento, por lo menos, no sé, o hacer un tipo de cambio 3-1 al menos? Porque ya había un atraso cambiario importante. Un atraso cambiario importante. En el 99, por ejemplo. No, bueno, lo que pasa es que el problema es que ese problema ya sí, yo lo conozco bien porque lo enfrenté yo en el 2000. Digamos, el problema es que uno puede criticar la credibilidad. Yo la critiqué inicialmente. El problema es que una cosa es que uno critique la credibilidad de la convertibilidad cuando no está, y otra es una vez que uno está dentro. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. Uno puede decir, esto está mal, no lo hagan, bien. Ahora, una vez que lo hicieron, ¿por qué es tan complejo? Y es tan complejo porque todo se dolariza, que fue lo que pasó en Argentina. Se dolarizó todo, las tarifas, los salarios, los contratos, todo. El momento que uno sale de ese esquema, ¿qué tiene que hacer? Romper todos los contratos de la economía. Romper todos los contratos de la economía es un caos, por definición, ¿no? Se rompen todos los contratos, no sirven más los contratos de alquiler, no sirven más los contratos de depósito, no sirven más los contratos de préstamo, no sirve ningún contrato, ¿no?
y por lo tanto es muy difícil salir de la convertibilidad. Creo que el caso mejor es el de Correa en Ecuador, que yo he discutido con él cuando estaba en la CEPAL, y él estaba en contra de la dolarización que había ya en Ecuador en ese momento, pero llega a presidente y no la saca. ¿Por qué no la saca? Por lo mismo que estoy diciendo yo. Porque una cosa es decir que macana, donde estamos, y otra es salir. Son dos cosas distintas. Y si uno no entiende la diferencia entre una y otra, está jodido, hablando mal y pronto. Quiero decir, ¿por qué no salen? Y porque es casi imposible salir. Uno tiene que salir diciendo rompo todos los contratos. En Argentina, vamos a tomar. Argentina del año... ¿Qué es lo que pensaba la gente en Argentina según las encuestas en el 99? El 70% aprobaba la convertibilidad. 70%. Sí, sí. ¿Ustedes conocen a algún economista que dijera públicamente que había que salir a la convertibilidad en ese momento? Cavallo había sugerido o posteriormente que ya era momento de flotar y de ir a una libre flotación, pero No, Cavallo nunca dijo eso. Cavallo dijo dos cosas. Una la dijo a los 2 años de haber asumido la convertibilidad, se dio cuenta que el tipo de cambio se le había atrasado, y entonces dice, che, bueno, habría que haber un momento esta vez y cómo podemos flexibilizar, en todo caso ahí. Eso fue en el año 92. La reacción del mercado fue, se pusieron todos locos y salieron corriendo a comprar dólares. Al otro día salió Cavallo y dijo, no, me interpretaron mal, yo nunca quise decir eso, y a partir de ese momento dolarizó todo de vuelta. Fue el único momento. Cuando volvió, lo que hizo esa cosa que estuvo mal, esa cuestión entre pesos y dólares, y dijo, entre dólares y euros, dijo, voy a hacer una moneda que sea 50 y 50, y lo único que trajo fue más incertidumbre y no ayudó para nadie. Pero nadie lo dijo. Entonces no había economistas que dijeron, había uno, sí, un economista peronista, que no me acuerdo, que falleció, que era el único. Aldo Ferrer eso. puede ser, Aldo Ferrer, o No, Spert Aldo también Ferrer había no. criticado, hay que ser bueno con No, Spert, yo había también la había criticado la convertibilidad. criticado. Y yo reuní alrededor de, en la fundación que tenía antes del gobierno, éramos más o menos a unos 50 economistas, un poco más quizás, digamos, 50 economistas, ¿cómo llamarlos? Razonables, para mí, para mí, digamos, ¿no? No muy de izquierda, no muy de derecha, ahí, en intermedio, ¿sí? Y les pregunté, ¿ustedes qué harían? Y uno solo me dijo, uno de los 50 me dijo, yo creo que habría que devaluar, pero automáticamente hay que dolarizar. ¿Sí? Claro, porque dijo, el lío que haces cuando haces esto es de tal magnitud que lo que tenés que decir a partir de ese momento, dolaricemos todo. Digo, una cosa es decir que está mal, por lo tanto, yo no iría a una convertibilidad de vuelta. Lo que digo, una vez que uno está dentro, salir, lo digo por experiencia propia, es bastante más complicado. Bien, hay un tema que también me gustaría tocar, que es el del Mercosur. Hay varios trabajos de ustedes sobre el Mercosur. Y bueno, justamente hablando, uno sobre políticas cambiarias respecto al Mercosur. Eh, Hoy sería muy complicado, pero ¿cuán deseable es una moneda común en el Mercosur, y también cuán factible puede ser que haya un banco sudamericano con una moneda en común, por ejemplo, para evitar costes de transacción, etcétera? ¿Cómo es deseable, es factible ese tipo de política? No, sí, sería deseable, pero no es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener una moneda común uno tiene que tener un conjunto. A ver, veamos cuál es la lógica. Uno tiene una moneda común cuando hay lo que se dice algo parecido como áreas monetarias óptimas, ¿no? Eso significa en un momento en que si tenemos 5 países que tienen shocks parecidos, ¿no? Cuando tiene un shock externo, el otro también tiene un shock externo, o algo parecido a un shock externo, entonces uno puede tener un banco central para esos 5 países,
porque las políticas que va a adoptar son razonables para los 5 países, porque tienen shocks parecidos. Ahora, cuando hay países que tienen shocks muy distintos, a uno le suben los precios, al otro le bajan los precios, ¿qué hace en términos de política monetaria? Baja la tasa de interés o la sube. Entonces digo, la única manera, Europa, por ejemplo, tomemos el caso de Europa, Europa que es un... a ver, Estados Unidos, ¿no? Los estados de Estados Unidos, eso es un área monetaria óptima. Los estados tienen dificultades serias, varios de ellos, pero es un área monetaria óptima, y por lo tanto, por lo general, cuando uno tiene, estado tiene problemas, otros tienen problemas similares. Y existen mecanismos de compensación. ¿Qué quiere decir de compensación? Cuando un estado tiene problemas, deja de pagar impuestos y deja de pagar impuestos al gobierno nacional y recibe más subsidios del gobierno nacional automáticamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, jubilaciones, les pagan. Entonces, eso hay mecanismos compensadores. En el Mercosur no existe ningún mecanismo compensador desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y ese es el mismo problema de Europa. Europa, que empezó a cambiar ahora por una decisión de Merkel, es que no tiene impuestos comunes y, por otra parte, no tiene políticas fiscales comunes. Quiere decir que no le da subsidios a los países, a todos los países que están dando vuelta por ahí. Entonces, se requiere área monetaria óptima, y el Mercosur lejos está de ser un área monetaria óptima, ¿no? Y aparte no hay vocación, ¿no? Otro problema para tener eso es que haya países de tamaño parecido. A ver, el Mercosur tiene a Brasil, que es mucho más grande, suma más que los otros 3 países juntos, ¿no? Que Argentina, Uruguay, Paraguay, si usted quiere agregar Chile. Entonces, claro, ¿y yo por qué tengo que compartir mi política económica, la soberanía de mi política económica con estos señores? No digo en términos despectivos, digo, es una realidad. Los países grandes, lo mismo que decir a Estados Unidos, che, vamos a hacer un área monetaria óptima con vos. Sí, sí, fantástico, pero la política monetaria la fijo yo, ¿no? Diría Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces digo, eso es muy difícil, se requiere acuerdos muy grandes, se requiere mecanismos compensadores entre los países, y se requieren tener ciclos económicos más o menos parecidos para de tal manera, para las medidas que tome el Banco Central de la región, sean razonables para todos los países, y no buenas para algunos y malas para otros. Sí, José Luis, usted dijo puntualmente, ¿no?, que sería deseable pero no factible. Una de las ideas quizás más visionarias de Keynes era justamente el Bancor, que era una moneda internacional. Cuando hablamos un poco sobre esta idea con Daniel Heyman, su colega, dijo que no era una idea deseable porque la variedad de monedas generaba cierta seguridad, ciertos beneficios. ¿Considera esta idea, ¿no?, de Keynes muy adelantada a su época de una moneda internacional deseable pero poco factible, o no lo considera ni siquiera deseable y en eso estaría de acuerdo con Heyman? Sí, yo también, tampoco la considero muy deseable por lo mismo que dijo Daniel, ¿no? Por eso mismo, digamos. Entonces, parece, digo, para tener monedas comunes así a nivel internacional, uno tiene que tener políticas comunes, realidades comunes, ¿no? Distinto es tener esta cosa que tiene ya el mundo y tiene que no se usa, porque ahora Mr. Trump ha decidido no usarla, que son los DEX, ¿no? Los DEX es, en situaciones críticas, el Fondo Monetario puede emitir dinero, que son los DEX, ¿no? Como los emitió en la crisis del 2008-2009, los gobiernos estuvieron de acuerdo que emitiera DEX, entonces dieron más liquidez al mundo de una manera razonable, ¿no? Así que a mí no me parece mal que exista algún banco central, en este caso el Fondo Monetario, que pueda emitir dinero en situaciones complicadas para el mundo en su conjunto, y si hay un país que no lo necesita, que se lo pase a los otros. Eso sí, pero para situaciones especiales, ¿no?
Ahora, en Economic Growth with Equity, que es otro de sus trabajos, justamente se analizan cómo crecer sin, digamos, la desigualdad que puede producir un ajuste de shock, etcétera. Me gustaría saber, tomando, quizás haya alguna relación con autores que hoy están ciertamente en boga o son bestseller como Daron Acemoglu, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que usted, inclusive desde la CEPAL, da para que haya una cierta estabilización en países básicamente como los de América Latina que desde hace años que tienen casi crisis sistémicas, salvando, bueno, Chile es un caso debatible, pero salvando Uruguay o Costa Rica, todos básicamente están en una crisis desde hace años. Eh, qué pregunta, ¿eh? No, a ver, hay dos cuestiones. Vos pusiste ahí, me parece, entiendo yo, dos temas. Uno es la distribución del ingreso y otra es las crisis, ¿no? Que las crisis traen impacto sobre la distribución de ingresos, por cierto. ¿Qué hacer con los países? Resulta, para que no tengan crisis, es una larga discusión y tiene que ver con que seamos ordenados. Si no hay ninguna regla común en la región, y no la va a haber por mucho tiempo. A ver, si hubiera sí un mercado común, ¿no? Olvidémonos de las monedas, un mercado común, eso favorecería que haya más, algunos mecanismos más de coordinación, porque los países dependerían más de sus vecinos, ¿no? Y entonces la lógica de que hubiera cierta coordinación aparecería. Pero hoy día no es el caso, ¿no? Los países han mostrado que llevamos, Prebisch habló de la necesidad de tener un acuerdo en el América Central de integración, ¿saben en qué año? En 1952. 52. Y la verdad es que la única integración que hay hoy en América Latina, más o menos en serio, son los de los países de América Central. Y la cosa que dijo es en el año 58, 59, que había que haber una integración dentro de lo que se conoció después como la LADI, ¿no? Que eran los países de América del Sur más México. Bueno, eso lo dijo en 1959. Nos encontramos cuántos años más tarde, no creo ni hacer la cuenta, 80 años más tarde, y los avances que hemos tenido son pocos, ¿no? Bueno, Mercosur fue un avance, sin duda alguna. Entonces digo, de vuelta, está la voluntad de los países están dispuestos, o es que hay tantas políticas distintas en los países y tantas diferencias políticas, aparte de las económicas entre los países, que yo no me quiero hacer socio de porque me va a contagiar, ¿no? Que es lo que en algún momento le pasaba, yo lo he escuchado eso, a Chile cuando decían, ¿por qué no nos integramos más? Y Chile decía, ¿por qué me voy a contagiar? Claro. Si me está yendo bien en términos de expectativa, voy a contagiar con estos muchachos que les va mal en la vida, ¿no? Yo digo, yo creo que un acuerdo de integración más profundo que haga que hubiera más colaboración finalmente, porque cada uno dependería cada vez más de los comercios con los países vecinos, eso ayudaría. Pero es una cosa. La otra cosa es el tema de la desigualdad, ¿no? A ver, yo creo que, por un lado, América Latina tuvo ese periodo que va entre el 2002 y el 2013, 14, 15, donde pasó una cosa excepcional, ¿no? Creció como casi nunca había crecido, casi como había crecido en la época de oro de la sustitución de importaciones, allá esa que va entre 1950 y 1980, y al mismo tiempo mejoró la distribución de ingresos por primera vez, ¿no? Y mejoró mucho en ese periodo. Ahora, digo, ese proceso ya inventamos las transferencias condicionadas entre países. Yo creo que el mundo en general, más allá de América Latina, necesita otros mecanismos, ¿no? Yo creo que hay que pensar de vuelta, en el mundo estoy hablando,
en distribuir, en que los beneficios sean distribuidos también a los trabajadores, ¿no? Y eso sea parte de su salario. Creo que hay que avanzar hacia esquemas, porque digo, el mundo se mueve cada vez más, como sabemos, robotización, etcétera, etcétera, los problemas que hay. O encontramos algún mecanismo para llegar a los sectores, a los trabajadores, que están reemplazando y van a seguir reemplazando cada vez más a la mano de obra. Pequeño comentario. Eso pasa hace 200 años, me dirán ustedes, ¿ya? ¿No? Ya los luditas se quejaban hace 200 años y rompían las máquinas. La gran diferencia que hubo en los últimos 200 años es que había sustitución de personas por máquinas, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba? Que había un crecimiento en el mundo extraordinario. Y entonces todo lo que se iba por sustitución era compensado por el crecimiento. Bueno, ya el mundo no crece como crecía antes, y por lo tanto lo que hay es sustitución. La sustitución pesa cada vez más. Y yo creo que en ese caso hay que encontrar mecanismos que nos permitan tener unas sociedades más homogéneas, porque si no esto va a ser un desastre. Y una cosa es distribuir utilidades de las empresas, otros ejercicios que se han hecho es cómo le cobramos impuestos a los robots, que los robots también paguen algún impuesto, ¿no? Sí, Sobre justamente estos yo temas me está estaba refiriendo. trabajando, sobre estos temas quería mencionar que está trabajando actualmente Oscar Oslak. Estuvimos hablando el año pasado, si no me equivoco fue, y tenía Sí, sí. unas investigaciones muy interesantes al respecto. Claro, sí, sí. Por eso, hay que avanzar por ese lado, digamos. Yo creo que los otros mecanismos, porque va a haber, seguir habiendo sustitución de mano de obra por robots, y si uno quiere, por ejemplo, modernizar la industria argentina, uno necesita tener más robots en parte de la industria. Yo creo que hay dos partes de la industria, ¿no? Esa que necesita más robots, más tecnología, etcétera, y hay una segunda parte de la industria, que es la que siempre insiste Daniel Heyman, que es esa del parte del conurbano de las grandes ciudades de la Argentina, donde son industrias menos modernas, pero son las que generan empleo, efectivamente. Por lo tanto, la idea que las vamos a liquidar, como algunos quieren, es un disparate, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mecanismos compensadores para sostener y ayudar a empresas que demandan más mano de obra, por más que no sean las más eficientes. Yo para crecer necesito industrias de punta, necesito el sector agropecuario, a los sectores de servicios basados en el conocimiento, y necesito parte del sector industrial, ustedes quieren algo de la minería también, algo del sector industrial más moderno, que exporte, para ayudarme a que este país crezca, porque necesito exportar, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que hacerme cargo de que eso no genera todo el empleo que necesitamos, ¿no? Y por lo tanto yo necesito otra parte de empresas que generen empleo, que no van a ser las de punta. Y entonces si uno pone todo en blanco y negro, no tengamos industrias de punta porque pasa esto, no, sí, claro, pues sí, no tenemos industria de punta, no crecemos, y si no crecemos, todo va mal. Si todos son industrias de superpunta, o intentamos tener industrias de superpunta, ojalá tuviéramos capacidad para hacer eso, y no nos hacemos cargo de una parte importante de la población que no se ha calificado en los últimos años, y por lo tanto no tiene empleo posible en ciertos sectores, tenemos un problema. Entonces hay que pensar la economía argentina con esas dos cosas, pero con las dos, digamos. Si nos quedamos solamente en el, como algunos dicen, en el pobrismo, que no es el pobrismo, pero solamente en atender a los sectores de menores ingresos y no pensamos en industria de punta, tenemos un problema, y a la inversa. Sí, totalmente. Bueno, creo que ¿Querés ir podemos ir cerrando, cerrando. Facundo? Sí, creo que podemos ir cerrando. Tocamos cronológicamente la vida profesional y académica de José Luis Machinea. Y nos gustaría que José Luis nos sugiera alguna canción con la que se identifica para poder cerrar el podcast, como es usual en este programa. Así, sí, una canción. Este,
seguramente alguna canción de los Beatles, ¿no? La piden mucho los Beatles. ¿Eh? Te piden mucho los Beatles. Se ve que ¿Sí? nunca pasa de moda. Esa fue una elección de Graciela Fernández Meijide. Quiero creer que no es una. Quiero creer que en la Alianza no se escuchaba los Beatles en las reuniones, no sé cómo era. No, yo no sabía eso de Graciela, pero la quiero mucho, pero no sabía de esa parte. No sé, che, yo soy muy malo, me acuerdo del Submarino Amarillo y para otra. A ver, ayúdenme. Sí, Submarino Amarillo creo que es una buena elección. Bueno. Bueno, Bueno, vamos. muchísimas gracias, José Luis. ¿Se sintió cómodo? ¿Le gustó la charla? ¿Se No, le me pasó el dolor de encantó. cabeza? No, han sido muy amables. Yo sigo con el dolor de cabeza, pero eso tiene que ver con que tengo una contractura y me da dolor de cabeza. Bueno, espero que se mejore y que esté bien. Han sido muy amables. Muchas Muchas gracias, José gracias. Luis. Usted ha sido muy amable y la verdad que muy interesante la charla. Qué bueno que pudimos hablar tanto tiempo y de tantas cosas y espero que, bueno, se vuelva a repetir, pero en persona, tomando un café y sin dolor de cabeza. Espero que pueda darse en el futuro. Cómo no, con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias. Debido a problemas de copyright, no podemos incluir Yellow Submarine, pero sí podemos hacerlo en Spotify, link al que pueden acceder en la descripción de este video. Sin nada más que decir, nos encontramos en un próximo diálogo.